como decíamos ayer, hoy tenemos a Vanessa y Fabio, delegado hispánico. Los he traído para conocer su proyecto, el cual a mí me parece fascinante, el hecho de poder diseñar productos a partir de la historia de España. Eh, y bueno, quería traerlos aquí sin falta para que ellos también se den a conocer su proyecto a todos ustedes, que seguro que os interesa la historia de España como a mí. Y bueno, dejo que os presentéis, porque yo conozco esa parte de vuestra, no conozco un poco más, no sé un poco de vuestro contexto, si os queréis presentar. Por Bueno, favor. empiezo yo, vale. Bueno, yo soy Vanessa y bueno, digamos que personalmente, pues desde muy pequeña he dibujado, he practicado la fotografía, he practicado la pintura con multitud de técnicas. No me he dedicado profesionalmente a la pintura como tal, pero me dedico al diseño, intento no despegarme de la creatividad y bueno, en el momento en el que conocí a Fabio, me reconcilié con la historia un poquito porque yo supongo que se sentirá identificada muchas personas, ¿no? La manera en que yo he recibido la historia, ¿no? En el mundo académico, pues Ujú, por un lado no se imparte de una manera atractiva e incluso los contenidos que se imparten, pues dejan muchas cosas fuera, ¿no? Muchas cosas que ahora cuando nos interesamos un poquito, gracias a la labor de muchísimos divulgadores, pensamos, pero si yo esto no lo conocía, ¿no? Algo que es tan importante, ¿no? Ya hablaremos a lo largo de este rato de algunos ejemplos. sí, sí, sí. Y bueno, fue la manera en que cuando me reconcilié con la historia, pues pude pensar en alguna idea para hacer divulgación, utilizar la creatividad y nada, atraer a más personas. Pues yo voy a ser muy breve, mucho más. Soy Fabio y la verdad es que soy curioso por naturaleza. Y en la curiosidad va un todo. Entonces, en ese saco, pues ya podemos meter el hecho de que, bueno, me gusta también, como he dicho ya, la fotografía, el dibujo, la pintura, la escultura, la arquitectura, el urbanismo, el cine, Los la tres. música, la logística, el ferrocarril, como bien dice ella, en fin. Va un todo de cosas que al final se aglutinan en torno a ese hilo del que tiras porque eres curioso y te Sí, vas dando cuenta de que hay una serie de vectores o de nexos que confluyen en un punto común que es el que al final todo el mundo debe de tener a bien conocer, porque el cómo se desarrolla la sociedad en la que vives, la realidad que te rodea, parte de ello. O sea que al final, cuando tú sales y ves, yo qué sé, un edificio X, el nombre de una calle tal, lo que sea, tiras del hilo y dices, joder, pero si es que esto vive conmigo realmente, si es que está en mi realidad, ¿cómo no me he dado cuenta antes? ¿Por qué desde el colegio no lo sabía? Maldita sea. Claro. sí, sí, ¿Sabes? sí. Yo creo que eso nos pasa a todos. Estoy de acuerdo. A mí me pasó exactamente igual que ustedes. O sea, uno aprende historia en el colegio y dices, bueno, te enseñan la superficie, no, por encima. O sea, no entras en nada, no te cuentan a muchas veces. Depende mucho del profesor también, ¿no? De cómo te venda la historia. Que hay muchos datos que vas descubriendo y dices, bueno, esto me lo pueden haber contado como curiosidad, o esto es importante en la historia de España, esto ha definido un poco el curso de la historia, y es verdad que no te lo cuentan. Y No, no lo si comentan. no tienes una curiosidad personal de ir a buscarlo, se Claro, pierde. claro. Sí, En sí. cierto modo, a mí lo de la historia conmigo lo he contado ahora mismo así de manera un poco superficial, pero yo recuerdo en el colegio una profesora mía le dijo a mis padres que para entrenar la lectura rápida y la memoria estaría muy bien que según fuera yo por la calle, en coche especialmente, Ujú. fuese leyendo todos los anuncios publicitarios y fuese memorizándolos. Y después de hacer eso, ya cuando tuve edad para tener un poco de más soltura y caminar solo y demás, ¿no? Por allí, por estos mundos de Dios, ¿no? Y claro, yo recuerdo ir, por ejemplo, por el centro de Madrid, ¿no? Por la glorieta de Carlos V, en Atocha, y preguntarme a mí mismo, ¿y este señor quién es? ¿Por qué tiene una glorieta en el centro de Madrid, ¿no? Y tan espectacular, en un punto tan neurálgico, ¿no? Y claro, a partir de eso, que es lo que digo, ese vector de la curiosidad que te mueve, dices, pero este señor fue emperador y fue rey de España y manejó un sinfín de regiones, de ducados, de condados. ¿Y cómo es que en mi libro del cole no pone nada de esto? Entonces, claro, es lo que te digo. Ujú. En cierto sentido, le debo mucho a las calles de Madrid, pero también en un sentido positivo y peyorativo, por el hecho de no explicar absolutamente nada de lo que simboliza la placa como tal, que Exacto. estaremos
pusieran, al margen de ya. Lo dejo aquí, por si acaso. Almeida, buenas. Así. Sí, no, sí, sí, es verdad, ¿no? Muchas veces, a mí, por ejemplo, me pasó lo mismo que a ti, pero con la figura de Álvaro de Bazán, que uno se encuentra la estatua y dices, ¿pero este hombre quién es? Claro, claro, claro. Y No, tiras y de ahí y encima dices, madre mía, y ese fue el primer vídeo que hice del canal, porque es que me sorprendió tanto la figura de este marino que decís, ¿por la qué no me lo han leyenda. contado? Exacto, o sea, de repente llegas ahí a la Plaza de la Villa, Mm, ves ahí a un señor con un porte espectacular, mm. ¿no? Vestido ahí de una manera súper, bueno, Con pelo, ahí está sí, con sí, pelo. además está con pelo, ahí está, sí, su mítico retrato del Museo Naval, Claro. ¿no? Sí, Y sí, 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 dices, sí. este buen hombre, no sé qué, y claro, te lees encima la leyenda que está en el pedestal y ya, claro, te caes muerto matado diciendo, Claro, madre mía, exacto, ¿quién te exacto. sienta al lado de este buen hombre, ¿no? Mm, Claro, un señor que ha conseguido tanto, que fue invicto en cualquiera de las batallas en donde participó. Ujú. Hola, Guillermo Miqueza, ¿sabes? Y tal, y dices, joder, ¿y por qué no se le da un poco de más bombo, ¿no? A este tipo de personas que tanto hicieron por la construcción de lo que hoy es España como tal, mm. porque se nos olvida que esas batallas no solamente previven en los libros, sino que lo que trasciende de ellas es no solamente la impronta épica del momento en sí, sino Ujú. la geopolítica que dejan detrás, la herencia Exacto. de la batalla. Eso es importante. Y eso Sí, no sí, se sí. cuenta en ningún libro del colegio, vamos. Bueno, entonces, ahí de la curiosidad por la historia, que ambos, pues bueno, Vanessa se reconcilió con la historia gracias a ti, y esa curiosidad, Mm. mi gran pregunta es, cuando conocí vuestro proyecto, es, ¿cómo llegáis a decir, vale, queremos divulgar la historia de España y llegar a decir, vamos a diseñar productos, bueno, en este caso camisetas, con la historia de España? ¿Cómo llegáis a ese punto? Ya habíamos hecho un intento anterior, no Ujú, tanto con la historia de España, sino más con la historia de Madrid, ¿no? Sí. Tuvimos ujú, un proyecto fotográfico y al mismo tiempo divulgativo con el cual diseñamos a través de las fotografías que acostumbraba a publicar Fabio, bueno, una serie que hizo especial, pues unas fotografías en blanco y negro de Madrid desde unas perspectivas que bueno, que no se conocían tanto, no se explotaban tanto. Notábamos que había una carencia para el visitante de Madrid de llevarse un recuerdo sofisticado, atractivo. No iba tan orientado a turistas, iba más Ujú. orientado a personas que son Y al propio del ciudadano propio de Madrid, Madrid sí, sí. o algún visitante, pero del mismo país, ¿no? Que quiere saber, como ha dicho antes, ¿no? ¿Quién es este señor que tiene una plaza, ¿no? Mm. Por ejemplo, exacto. o Ujú, lugares que no son tan conocidos o conocidos, como por ejemplo en el caso del Estadio del Santiago Bernabéu, pero fotografiado de una manera muy ujú. singular, ¿no? Y por el anverso escribíamos un poco la La, la- historia. la Ya hubo un leyenda, la intento. leyenda, la historia del propio club, de la fundación del club y la historia también un poco de cómo se desarrolla el propio estadio. Porque tiene una historia muy, muy, muy bonita el Bernabéu como tal y la propia historia del devenir del Real Madrid como Mm, club. Y es una pena que la gente siempre se lleve la postal con la peor vista posible del Bernabéu, que es la aérea, la ¿no? planta, Tiene sí, mayor sí, trascendencia sí. y se olviden un poco de todo lo que hay guardado en ese coliseo. Pues en Sí. ese proyecto lo que lanzamos fue una serie de 12 postales. Entre ellas estaba la Plaza Mayor, estaba Felipe III, estaba Santiago la Mayor. Santiago el Mayor, el Museo del Ferrocarril, un lugar de culto para nosotros, Mm. muy Sí, fotografiado sí. por nosotros. Somos amantes de ese lugar y aparte ya ha dicho Fabio que es amante del ferrocarril. No se nos podía escapar San Lorenzo del Escorial con una escultura del propio Felipe II, una de las dos que hay. Y nada, Ese fue un poco el acicate para lo que luego fue el legado hispánico. Fue un proyecto Ujú, muy, muy bonito, muy entusiasta. No salió bien o tal y como esperábamos porque, bueno, realmente manejar los parámetros de la fotografía hoy día con todo lo que es el mundo digital y demás es complicado, es problemático. Pero bueno, nos dimos cuenta de que ese era un buen camino. Realmente el testeo fue negativo y positivo. Se quedó así en un plano un tanto ambiguo, pero supimos exprimir lo bueno de ujú. aquello y lo transformamos en lo que hoy es legado hispánico, que duda cabe. O mm, sea, lo que hoy hacemos parece que no, pero tiene parte de ese gusto por la pintura, ese gusto por la ilustración, ese gusto fotográfico, ese gusto por mm, encontrar perspectivas o ángulos curiosos, darle la vuelta al calcetín de, mm, de- de- de lo que tenemos delante muchas veces, ¿no? Y buscarle mm, otro ángulo, otra perspectiva que guste.
Una cosa Ujú, que aprendimos de aquel proyecto es que, y además fue una lucha en el transcurso del proyecto, era poder condensar la historia o Mm, toda la información que quieres contar mm, en unas píldoras muy claro, simples. claro, Ese es un reto importante y crear atractivo. claro. Entonces, ese aprendizaje que conseguimos Mm, en esa lucha, digamos que ya lo traíamos hecho, ¿no? Para legado hispánico. Es verdad que en el diseño de producto de legado hispánico el reclamo es la creatividad como tal, ¿no? El dibujo, el diseño ujú, de la camiseta, pero todos aquellos que han conocido el proyecto saben que la labor de divulgación a través de redes que hace Fabio mm, sí, sí. pues bebe mucho de todo ese aprendizaje, ¿no? De mm. saber comunicar a través de píldoras y utilizando unos contenidos que sean muy atractivos, muy de reclamo, ¿no? Eso es, y Ujú, además, a colación de lo que estamos contando, de ese previo, ¿no? Esa precuela de legado hispánico en Retales de Mil Relatos, que era el tema de las postales y demás, ujú. todo el mundo que haya conocido nuestras camisetas, como la que llevas puesta tú del Sí, San a Telmo, ver, la puedo podrá- mostrar. efectivamente, podrá comprender que el dibujo en sí conlleva una narrativa muy potente, o sea, el dibujo te está hablando realmente, o sea, hay un libro abierto en esa ilustración y eso, quieras que no, no deja de ser también como esas postales que hacíamos, o sea, en este caso intentamos aglutinar ese reverso de texto que teníamos en las postales en la propia ilustración, o sea, que Mm. sea muy simbólico en todos los aspectos. En las postales, fotográficamente hablando, era Fabio el que se rompía la cabeza para conseguir ese trocito de realidad que tenía delante. Y en el caso de las camisetas tenemos libertad absoluta. Es Claro, el límite que ponga la imaginación, ¿no? Claro. O sí, la pero técnica que claro, utilizamos. pero siempre, Ujú, siempre entendiendo que tiene que haber en las camisetas un punto objetivo que no desvirtúe el foco de lo que se quiere contar, Mm, eh, pero que tampoco nos ciegue y no nos deje enaltecer un tanto por ciento de fantasía, porque al mm, final esto no deja de ser eh, marketing. Por mm, así decirlo, estamos vendiendo nuestra historia y mm. eso exacto. siempre desde un punto de vista sugestivo, desde un punto de vista que sea seductor para el público, si no te caes, Mm. obviamente, ¿no? Claro. No, pero creo que justo lo habéis encontrado justamente ese punto, porque las camisetas, la verdad que uno cuando las ve, lo primero es que te atrae el dibujo. La verdad que es muy atrayente, muy atractivo el dibujo, que te dan ganas de decir, comprarlas. Y segundo es, como dices tú, una vez cuando te fijas, cuando ya la recibes aquí en casa, la ves y dices, hostia, es que te cuenta toda la historia, o sea, no se os escapa. Habéis sido capaces de encontrar esa forma de contar contar la El mensaje. historia en ese pequeño punto, o si no, generar la curiosidad para que uno vaya a conocerla. Era nuestro reto. El hecho de que nos lo estés diciendo ya Sí, 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 nos sí, sí, sí. No, no, lo que lo habéis conseguido, la verdad que sí, que era un sí. reto. Enlaza bastante bien con la pregunta que nos has hecho, ¿no? Ujú, ¿Cómo surgió? Pues surgió, el contexto temporal era el de la desescalada de la pandemia, ¿vale? ajá. Habíamos pasado unos meses encerrados, ya se empezaba a tener algo de libertad, de hecho era hace un año, por Hace un estas año, sí, fechas, sí, sí. tipo julio, Sí. agosto, por ahí, ¿no? Cumplimos un año, de hecho. Claro. Ah, pues felicidades. Felicidades. Sí, Gracias. curiosidades, sí. Aunque bueno, a lo mejor el hito más relevante es el lanzamiento de la campaña de Sí, el crowdfunding y micromecenado, ¿no? demás. Sí, ahora Pero esto ya hablaremos. es como, solo lo conocemos nosotros, ¿no? Que empezó en julio. Pero bueno, el contexto era ese y la manera en que ocurrió fue, bueno, nosotros estábamos siempre leyendo lo que los divulgadores iban publicando en redes, ¿no? Fabio ya era bastante participante, tenía una cuenta de Twitter que ya se ha quedado así un poquito a un lado, ¿no? Ahora está Ahora ya está en baja. al 120% el legado hispánico. Y ahí también hacía divulgación, pero bueno, a través de todas las contenidos, ideas, cosas que compartían pues historiadores, académicos, escritores, Politólogos, ¿no? escritores. Politólogos, eh, veíamos que había ahí una cantidad de conocimiento que aunque se viraliza, se comparte mucho, Ujú. no llega a calar en la sociedad, ¿no? Es como lo puedes ver repetidamente, dices, esto lo he visto ya varias veces compartido, pero cuando sales a la calle te da la sensación de que no está en el conocimiento colectivo, ¿no? Mm. No empapa, no Entonces, empapa. claro, no empapa, no se interioriza, ¿no? Como sociedad. Y un ejemplo, y vas a coincidir enseguida, una de las cosas que más se comparte es el mapa de las universidades americanas, ¿no? Fundadas por el imperio. Lo ha Ujú. compartido todo Dios, Sí, todo el mundo, todo el mundo la conocemos, todos tenemos esa imagen en la cabeza, todo sí, el sí. mundo.
fue gracias a eso como se nos ocurrió la idea. ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta de que nadie sabe que tenemos universidades fundadas que son anteriores a las americanas, ¿no? Ujú. Entonces dijimos, joder, ¿cómo se de los americanos? Mm, Pues con las sudaderas, ¿no? claro. Camisetas, con el Ujú. nombre enorme Mm, aquí escrito, ¿no? Y al final te lo venden tan bien que alguien que no ha salido nunca de su aldea lleva una camiseta de Oxford o de Yale o de donde sea porque se la ha traído alguien, ni siquiera ha estado allí, pero la lleva tan pancho, ¿Es verdad? ¿no? Sí, sí, sí. Y dijimos, ¿por qué no van a llevar también la camiseta de una universidad que es más longeva o que a lo mejor ha desaparecido pero se fundó mucho antes? Por ejemplo, en la Universidad de mm. Palencia. Sí, el tema está en que muchísimas de las universidades fundadas por España en los diferentes virreinatos, lo que luego serán los virreinatos de ultramar, eh, es que son dos, tres, incluso cuatro generaciones más antiguas que las más prestigiosas, las supuestamente más prestigiosas del mundo anglosajón. Y la gran virtud de esto es que inclusive hay muchas de las españolas fundadas allí en América y en Asia que tienen una continuidad, o sea que al margen de que alguna haya podido tener una refundación y demás, muchas están de seguido, desde 1500 y pico hasta hoy. Ujú. Eso es para conocerlo y para admirarlo. O sea, eso es así. Entonces, como bien dice Vanessa, claro, el tema de, volvemos a lo de siempre, hay que intentar revertir el manejo del marketing por parte anglosajona y hacerlo nuestro. O sea, si tú ves a una chica con la camiseta de Harvard, Yale o Oxford y no ha salido de su pueblo de Cuenca, pero le encanta llevarla, bueno, pues ¿por qué no vas a llevar la de México, o la de Santo Domingo, o la de Lima, o la de Bogotá, o la de Buenos Aires, por ejemplo? Igual. O la Exacto. de Manila, ¿por qué no? ¿Sabes? Exacto, sí, sí, Es el sí. hecho, claro, es el hecho de sentirnos orgullosos de lo nuestro y hacer una marca patria que reivindique, oiga, cosas que ya está bien de la matraca de la matanza y del genocidio y de no sé qué, no sé cuánto, que válgame Dios qué cansinismo, ¿vale? Que sí, que hubo cosas que a priori con las gafas de hoy están mal vistas, por supuesto, pero Ujú. es que usted no se tiene, no lo puede ver con el contexto de hoy porque usted dista un mundo de cómo vivía su padre o su abuelo. Imagínese si me está Claro. hablando del siglo Y hay un XVI. montón de Por factores en Dios. la realidad actual que no existían en ese Claro, Exacto. momento claro. o cosas que existían en ese momento y ahora no, es que no se puede No se puede comparar. extrapolar en ningún caso. En cualquier caso, al final encontramos una manera de popularizar estas historias, ¿no? Estas hazañas, estas gestas o estos personajes, ¿no? Porque es que Ujú. al final no hay nada más popular que una camiseta. Claro, claro, Exacto, sí, 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 no, es verdad. Y aparte es claro. fácil, entra por los ojos. Eso es, Exacto. eso es. Sí. Buscábamos un soporte, un lienzo doméstico, un lienzo ordinario, en el sentido de que esté contigo 24 horas, 24/7, como se dice hoy día, muchachada. Sí, Y claro, qué mejor manera que utilizar a una prenda que puede usar todo el mundo, pero invirtiendo un poco el concepto de la misma, en el sentido de, vamos a hacer camisetas para vestir, no para ujú, usar, sino para vestir. Porque claro, la camiseta siempre es como, ah, bueno, pues sí, pues me la pongo para estar por casa, no sé qué, aquí pasando el mocho, ¿sabes? ¿Me voy a comprar el pan con la camiseta? No, no, no. O sea, son camisetas con las que puedes vestir. O sea, de ponerte por encima un cardigan, de ponerte una americana e ir divinamente. O sea, ese es el concepto un poco. No para usar, ujú. sino para vestir. Porque al mismo tiempo no solamente el reto era popularizar esos relatos, sino dignificarlos, ¿no? Eso Darles es. la mejor Exacto. imagen posible, utilizando como lienzo nuestra mejor imagen, ¿no? En cada uno Ujú, de nosotros. ujú. Madre Así mía, es. con esos objetivos, complicado el comienzo, ¿no? Pues si tiene que ser una Sí, camiseta para sí. vestir, con esta historia, ta, 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 ta. ¿Te eh, imaginas? no, claro, ¿Te me imagino, imaginas? con eso dices, vaya montaña tenemos que subir al principio. Eso es, eso es. Era muy tentador tirar por alguna plataforma de estas que están pensadas para los creativos, para que suban sus diseños y Ujú. los exploten mediante impresión de carcasas de móvil, de tazas, de camisetas, pero al Sí. final eso no dignificaba los relatos de la historia, no teníamos el control absoluto de cómo se vería ese diseño, porque luego al final depende del usuario. Una camiseta que lo hemos diseñado pensando en que debería ir sobre tejido azul, por ejemplo, como la que Ujú. llevas, se la pueden estampar en uno rojo, En naranja. por ejemplo, Atlético de ¿no? En Madrid. naranja. No controlas el producto, no controlas tampoco cómo es el tejido de la camiseta, de qué fibras está compuesto, de qué técnica de estampación lo han hecho, qué gramaje tiene, y Ujú. eso nosotros sí que lo elegimos. Mm. O sea,
me lo estás poniendo cada vez más razonable, cada vez más No, complicado. total. Sí, 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 no, y la verdad que os honra. Es decir, nosotros Era, era, creemos, este es nuestro era, estándar. Sí, Ujú. sí, era subir una montaña, era prepararse para una escalada brutal. No, no sé cómo es la película esta inglesa de el hombre que bajó una colina y subió una montaña, o subió una montaña y bajó una colina. No, no, no lo recuerdo, pero vamos, un poco por ahí, por ahí van los No, tiros. me lo puedo imaginar, no, me lo puedo imaginar. Claro. Y luego, claro, faltaba la otra parte. Ya una vez Ujú. teníamos asumido que nos iba a costar, perdón, pero un cojón y medio fabricar, porque además lo queríamos hacer en España. Luego estaba el tema de qué diseños sacar, porque la historia de Ujú. España es apasionante y febril para lo bueno y para lo malo, ya sabemos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, nos la podíamos jugar haciendo según qué diseños de inicio para la campaña, ¿no? Ahora, Mm. ahora, Ujú. ahora hablaremos. Había muchos diseños hechos Mm, y claro, había que había que elegir, acotarse, claro, había que cribar. precisamente por el reto este de producir a gran escala, pero además acotándote mucho los modelos que sacas porque al final el fabricante tiene un reto de Mm, productividad igualmente, ¿no? Entonces, Exacto. Ujú. No, no, claro, es que eso te iba a contar porque bueno, como os sigo en Twitter, veo cada tanto, mostráis un diseño y digo, por favor, paren, porque es que no me va a dar el bolsillo, porque la ¿cuándo verdad es estará, no? porque la verdad que los diseños, bueno, ahora hablaremos de los diseños, sí que empezamos con esa campaña de lanzamiento, ¿cómo fue ese primer contacto con el público cuando sacaron los primeros? El primer contacto con el público consistió sobre todo en, bueno, crear esta cuenta de Twitter, pero para validar la idea de las universidades. mm, Los Ujú, montajes, porque eran montajes, porque no sabíamos ni cómo lo íbamos a fabricar, no teníamos ni idea todavía de cómo se iba a desarrollar eso, pero porque estábamos a la espera de saber si había interés, ¿no? Hicimos unos montajes ujú, de camisetas con los diseños de las universidades, sí, porque sí. como hemos comentado antes, ¿no? La idea vino partiendo de ahí, ¿no? Mm. De las ujú. universidades que España fundó en América. Entonces empezamos a compartir esos montajes. Empezamos a compartirlos, vimos que la gente se empezaba a entusiasmar excesivamente rápido y dije, uy, 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 que esto gusta y tal, ¿eh? Y claro, a partir de ahí dijimos, joder, pues si esto está gustando, pues ¿por qué no hago yo esto con barcos? ¿Por qué no hago yo esto con un conquistador? ¿O por qué no hacemos esto con una gesta tal? Con O con Reyes. Reyes, que eso ya fue el salto cuantitativo realmente, ¿sabes? Y cualitativo, ambos, ¿no? Pero claro, seamos claros. Mi objetivo era dedicarle una cosita a Felipe II desde el primer momento. De hecho, ya van dos. Ya van Ya van dos, dos ya a van dos. Felipe Ahora, II. ahora, ahora veremos una avanzadilla a modo de. Esto es vamos a hacer de teloneros, ¿no? Para nuestro propio evento del día 23. Luego avanzaremos alguna cosilla. Pero, en fin, vimos que las universidades gustaban y dijimos, oye, pues vamos a hacerle una camiseta que te digo yo a Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca es un explorador, y digo bien, explorador, que no conquistador, que por su gesta caminándose todo el sur de Estados Unidos y la famosa, bueno, famosa, para mí famosa porque la sé desde pequeño, porque me la contaron, pero vamos, habrá gente que diga, ¿qué? No es conocida, Esa famosa ¿no? operación a corazón abierto que le hizo a un cacique indio y le salvó la vida y tal. En fin, el Departamento de Cardiología del Hospital General de Chicago tiene el nombre de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, hoy día, por algo será. O sea, hay cosas que no se olvidan. Y tirando de este hilo, pues hicimos un poco hor de agua la grande, ¿no? Dijimos, venga, si Ujú. dedicamos a esta batalla o a tal. Y hoy ya tenemos presentada a Hernán Cortés. ¿Qué te voy a contar con lo que es Hernán Cortés? Claro que Y ese aparte, polémico, no, lo siguiente ya es la figura de Hernán claro, Cortés. claro, claro, efectivamente, efectivamente. Claro, eso Bueno, es... Perdona, perdona, te he en el interrumpido. plano que, perdona, en el plano académico ni escuché hablar de él, Hernán Cortés, ¿eh? Yo, por ejemplo, hace poco, yo tengo compañeros en la oficina, bueno, ya no está, pero tenía un compañero de México, otro de Venezuela, otro de Colombia. El de México está superpuesto en la historia, iba a la Casa de México de aquí de Madrid a recibir clases, pero por ejemplo el de Colombia decía, claro, es que a vosotros los españoles, como os enseñan vuestros héroes o no sé qué, digo, no se enseña. A mí no me han enseñado nada ni de Hernán Cortés ni de Pizarro. Yo la primera vez que escuché hablar de Hernán Cortés ya era adolescente, estaba escuchando un Mago de Oz, estaba ahí pum pum, con el disco de Gaia que habla de la conquista, pero habla así un poco basándose en el mito Una leche del triste. buen salvaje, ¿no? Es Claro. un Ujú. poco así, ¿no? Y ese fue mi primer contacto, pero a nivel académico yo no sé si otras personas han tenido la oportunidad de conocer bien al personaje, pero en mi caso no.
No, digamos que son, al final en España son figuras archiconocidas más por gente que conoce el pueblo donde nació el conquistador en sí que por la órbita académica desde que empiezas el colegio hasta que lo acabas, porque realmente lo que toca respecto a la historia de España en el conocimiento del medio, aparte de ser netamente regionalista, o sea, es muy cantonal la información que se vierte Ujú. en esos libros, al final te hablan un poco bueno, lo que es España contemporánea, o sea, de Trafalgar hasta hoy, y si acaso un poco de los Reyes Católicos y así asado, de aquella manera. Entonces, bueno, ¿sabes? O sea, es muy triste. Sí, aparte que la figura de Hernán Cortés no estará en el centro de la leyenda negra, pero está muy cerca, porque al final se le Sí, recuerda por masacre, que fue, vamos, un violador, bueno, lo Mm. peor sí. de lo peor. Así que es Sí, bastante valiente sacar esa camiseta. Sí, sí. pero perdóname, Adrián, a sabiendas de que los propios políticos de países como México saben que eso es una falacia mayúscula. Exacto, sí, sí, Lo que sí, pasa, sí, sí. lo que pasa es que tienen miedo de enfrentarse a los grupos sociales que más la lían, por así decirlo, a pie de calle, que son alborotadores de libro, que son los indigenistas y toda esta gente que usa la cultura como arma arrojadiza. Pero el político, si es fiel a sí mismo y tal, sabe que lo que está banderando es una falacia brutal. O sea, y Exacto. México, Ujú. México tiene un problema consigo mismo. O sea, no con España, sino consigo mismo. Es así. Sí, 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 sí. Y bueno, entonces al final, los primeros diseños por los que vi en vuestra página web fueron el del Cano, si no me equivoco, y el de Santísima Trinidad. Eso es. Salió en la campaña de micromecenazgo junto a Felipe II y a Bernardo de Galvez. Ujú. Esos cuatro. Vamos a desgranar un poco estos cuatro hits, ¿vale? Eh, Porque el Cano había que hacerlo, evidentemente, porque estamos en efeméride todavía. O Ujú. sea, la Vuelta al Mundo empieza en el 19 y termina en el 22. Esperemos que el año que viene se líe la Mundial en Sevilla y venga fuegos artificiales y venga, Dios, ¿sabes? Ahí me voy a ver yo ahí gozándolo, cosa bárbara, seguramente. Esperemos, Los esperemos. Más primeros, amigos, vamos. efectivamente. Entonces el Cano había que hacerlo porque, oye, se dice pronto, primera vuelta al mundo, ¿no? Se habla, se Ujú. habla mucho de la primera, el establecimiento del hombre a la luna y tal, pero es que se olvida una cosa, o sea, en la gesta de la llegada del hombre a la luna es una cosa que está súper preparada, o sea, tecnológicamente hablando, se midió al milímetro. O sea, de hecho, bueno, hay películas y tal que hablan muy bien creo que está Ryan Gosling en una de estas y tal. O sea, es una obra preparada, vamos, con un mimo excelso. La primera vuelta al mundo fue, con perdón, de echarle cojones, o sea, de echarle huevos, porque Magallanes muere en Mactán con la Purapo y compañía, que la acribillan ahí toma, 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 y al final es el Cano quien dice, bueno, señores, hay que salir de aquí, los que estén conmigo que se vengan y los que no, pues buena suerte aquí. Vamos, que el Tal. plan no era dar la vuelta al No, mundo. claro, 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 no estaba planificado, claro. Hubo un giro de los efectivamente, el plan acontecimientos. era la Mm. especialidad y de hecho cuando la expedición está en el invierno austral, en fin, hay momentos bueno, Magallanes pasa algunos les da Matarile, otros desertan. Uno de los que deserta es Esteban Gómez, que luego Carlos V, en vez de castigarle, le fletará también una expedición para sí mismo y será el primero que llegue luego a Nueva York, bautizando el Hudson como Río San Antonio y demás, que tenemos una camiseta destinada a Mm. tal efecto. Ya lo presentaremos. Pero en fin, que el tema era la especiería y es el Cano el que ya contra el reloj dice hay que volver a España y le echa Ujú. cojones y dice vamos a volver por la ruta portuguesa para más INRI con la tensión política que había entre las dos naciones, ¿no? Era la pugna del control de la especiería en el Pacífico y la vuelta que hace el Cano desde Filipinas bordeando toda la India, África y tal, o sea, unas penalidades, unas aventuras, eso hay que conocerlo y hay que disfrutarlo, por Dios. O sea, Exacto. Sí, sí, claro. sí, Y sí. entonces era una camiseta que había que hacer. Luego, la de Felipe II, ¿qué decir, no? O sea, un tipo, es que ya, un tipo que dice, hola, buenas, soy rey de España y tengo el mundo en mis manos. ¿Qué tal? O sea, había que hacerlo. Es una figura que tiene una potentísima sugestión para todo el mundo. O sea, es Ujú. así. Está saliendo ya de una malogradísima leyenda negra que le ha machacado Sí. tiempo a esta parte, porque la verdad es que se han vertido tantísimas calumnias sobre su figura que no viene a cuento. Y la verdad es que, bueno, tenemos en Madrid la inmensa suerte de tener la octava maravilla del mundo, que es su mejor legado, San Lorenzo del Escorial. Ujú. Y cuando estás allí entiendes la magnificencia y el poder absoluto de lo que representaba Felipe II. O sea, te plantas allí, te sientes realmente
ínfimo cuando te plantas a las puertas de la obra conventual y palatina y entiendes un poco lo que era dominar el planeta, Mm. básicamente. O sea, es así. El diseño de Felipe II gráficamente es un ejercicio de reestilo Mm. sobre algo que llamamos un logotipo en aquella época, Sí, sí. que se hizo el propio rey. Sí. O sea, en esos tiempos evidentemente no existían los logotipos, que son del siglo XX, existía la heráldica, Mm. Ujú. pero no existía nada de ese tipo. Sin embargo, él ya se había diseñado o ordenado diseñar Mm. vamos, El, el el- mismo concepto que se sí. ve en la camiseta, solo que Ujú. nosotros le hemos hecho un ejercicio de reestilo, Mm. él ya se lo había diseñado. Y de hecho, el caballo en vida está sin alas y desde su fallecimiento es un... En este momento hubo un error técnico por mi parte y se cerró la llamada, por lo cual pido perdón a los espectadores y al legado hispánico. Por suerte pudimos retomar rápido la conversación y continuar en este punto. Una. No, 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 vamos error que mío. el caso de Felipe II hemos reinterpretado lo que a todos los efectos es un logo que se hizo él, con la anexión de los dominios de Portugal al Reino de Castilla. Ujú. Y entonces, claro, el hecho de que sea tan simbólica la camiseta, viendo el caballo en corbeta, el Pegaso en corbeta, sobre el planeta Tierra, con el Nos Fidit Orbis y demás, eso no lo hemos inventado nosotros, ya se lo hizo el propio rey, que era un tipo muy adelantado de su tiempo. Realmente, si el imperio funcionaba como funcionaba, era porque, como bien me decía Vanessa en este momento, hay un legado tangible en este sentido de la arquitectura, por ejemplo, de San Lorenzo y otras muchas obras que salpican Madrid y otras regiones de España, pero también en el tema administrativo, burocrático y otros menesteres de los que podemos hablar largo y tendido. Y se lo hizo en un momento muy especial, que fue el momento de la adhesión de Portugal, al imperio. Sí, sí, sí. Ah, No. yo, por ejemplo, no lo sabía eso. Es un detalle, Sí, sí, un detalle muy interesante, sí, sí, sí. Sí, claro, sí. claro. Lo importante de lo que ha dicho Fabio, de que en ese momento ya había puesto el non sufficit orbis, que es el orbe no es suficiente o el mundo no es suficiente, enlaza muy bien con, no sé si sacar ya el tema, ¿no? De los espías de Felipe II. Porque, bueno, claro, tenemos otra camiseta ahora mismo en venta en la web, que es la de los espías de Felipe II. Ujú. Una camiseta muy rollo... Tiene una impronta muy cinematográfica. Fue un quebradero de cabeza para mí, porque, claro, yo tengo un imaginario muy cinematográfico. O sea, me he criado viendo pelis, pero todos los días a patadas, ¿no? Y claro, yo quería hacer algo así del estilo, pues, Uncle 007, no sé cuántos, tal, este rollo, ¿no? Y es que poca gente conoce. Ahora se está empezando a divulgar un poco más de un tiempo a esta parte, pues como los de los que sacó La Esfera de los Libros o como el que tiene Fernando Martín Lainez actualmente en Espasa. Carlos Carnicer, con La Esfera de los Libros lo sacó en los segundo. Y claro, el Non Sufficit Orbis, que era la cita que acompañaba el reinado de Felipe II, el mundo no es suficiente. Esa cita la copió en el siglo XX Ian Fleming, el creador de 007, para hacer las novelas del famoso agente del MI6. Se llama The World Is Not Enough, sí. Y de hecho lo recupera también una de las películas de la saga. Sí, sí. Entonces creemos que el novelista se inspiró claramente. No es que lo creamos, Que se ha inspirado. Es que Ian Fleming dijo en vida que se había inspirado en la... ¿Cómo decir? En la estructura de operatividad que tenía el sistema diplomático y de embajadas y de espías de Felipe II. En todo el mundo, sí. En todo el mundo, especialmente en lo que era la órbita mediterránea, porque ahí estaba también nuestro rival, el Imperio Otomano, que también tenía un contraespionaje bastante notable. Entonces, claro, es una historia apasionante y de ahí que tengamos ahora mismo una camiseta en venta dedicada también al espionaje de Felipe II. La segunda camiseta dedicada al rey. Y habrá una tercera que luego adelantamos. Sí, porque aparte que el tema del sistema de espionaje español, yo por lo menos por mi parte, tengo que ser honestos, no lo conocía. Hasta el libro que tú mencionas es un completo desconocido de nuestra historia. Y el hecho de que lo reivindiquéis con esta camiseta es algo positivo, porque al final todo el mundo conoce el sistema de espionaje a través británico, la CIA de Estados Unidos, la KGB, pero el sistema español... Aquí tenemos a Mortadelo y Filemón, ¿no? Bueno, sí, aquí tenemos a Ibáñez y de compañía, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente no se lo plantea, ¿no? Pero si el imperio funcionaba con la maquinaria de un reloj suizo, era porque había gente que lo sostenía de alguna manera.
Y al igual que estaba en la rama de las armas, la rama castrense con los famosos tercios, evidentemente, también había una rama de inteligencia. Y esa rama la sostenían los diplomáticos, los embajadores, lo que hoy llamaríamos los enlaces también, ¿no? Que tanto vemos en las películas del 007, la chica guapa, el tío que está en la taberna, no sé cuánto, entonces, claro, todo esto es una historia apasionante que hay que contar. Por cierto, también hubo mujeres espías, que esto es un tema muy interesante. No se vaya a pensar aquí el ministerio que... No, hombre, no, sí que había mujeres espías también en servicio de su majestad. Es apasionante, sí. Sí, no, sí. Y la pregunta es, habéis sacado ya las camisetas, estos primeros diseños, habéis hecho este tema de contacto en Twitter que parece que fue muy positivo, pero claro, es que Twitter muchas veces, como todos sabemos, actúa como eco, como una cámara de eco, ¿no? Sí. El público en general, ¿cómo las ha recibido? Porque bueno, como bien dice en el último libro Javier Santamarta, es que ahora parece que reivindicar un poco la historia de España es un poco de fachas. ¿Cómo ha sido la recepción por el público? Pues tengo que decir, para mi sorpresa, que bastante bien desde el principio. Es verdad que también por nuestra parte fue un acierto comenzar con los estudios universitarios, porque digamos que es un tema que no hiere a nadie. De hecho, es algo que enorgullece, porque dices, joder, pues vaya labor, ¿no? O sea, que llegasen ahí las órdenes religiosas y al margen de evangelizar, que estaba fetén, porque era lo que había que hacer según el contexto, ¿no? Pues que fundasen colegios, universidades, no sé cuántos, y que en esas universidades, ojo, se educase tanto a españoles como novohispanos, y que se protegiesen desde cátedras universitarias lenguas nativas, que eso también Exacto. Tiene miga. O sea, es que aquí solamente se habla de diccionarios de sus lenguas. Sí. Entonces, claro, en ese sentido, la reciprocidad del proyecto en Twitter, que es una corrala de doble filo, muy peligrosa en algunos aspectos, porque está siempre muy politizada y se tiende mucho a radicalizarlo todo, es bastante buena. Podemos decir abiertamente que no tenemos hater alguno. O sea, eso es bastante, es digno de admirar, Sí que es verdad que en este caso el que lleva la comunicación suelo ser yo, el que está detrás de Twitter suelo ser yo habitualmente, y yo soy una persona muy cercana. O sea, en ese sentido, también es verdad que toreo muy bien. O sea, que cuando me viene alguien con el colmillo afilado, le suelo torear y llevarlo un poco al redil, también entendiendo su postura, porque no se trata tampoco de convencer a nadie, se trata de entender lo que te está diciendo y tú decirle, oiga, mire, pues sí, esto fue así, asado, pero también tiene otro prisma, tiene otra perspectiva. ¿Has probado a verlo desde otro punto de vista? ¿Has probado a entender el concepto desde un prisma no anacrónico? O sea, ese tipo de cosas también la gente al final lo agradece, porque realmente viene con un punto de vista muy consensuado, y también muchas veces esas personas buscan que se les abra un camino, una perspectiva con la que ellos digan, pues fíjate qué curioso, pues ahora me ha gustado, ahora voy a pinchar yo por aquí a ver qué... Está curioso, ¿no? Sí. No, la Twitter, verdad que... para mí, pues es nuestro medio realmente. Estamos también en Instagram, pero en Twitter, que es donde damos más la respuesta cercana y personal, pues la verdad es que muy bien en ese sentido. O sea, no, fantástico. Lo que has mencionado, no tener ningún hater en Twitter hoy en día es un mérito, vamos. Bueno. Estoy esperando premios. Sí. No, la verdad que sí. Y entonces, yo ahora la pregunta que tengo, sinceramente, porque yo para el arte soy muy negado, yo no sé dibujar nada. ¿Cómo empieza todo el proceso de diseño de una camiseta? Decís, bueno, queremos hacer la camiseta de Felipe II, la del Cano, la Santísima Trinidad. Me imagino que empezáis a investigar un poco la historia, decís, a ver, y vais buscando esos símbolos, como os he dicho antes, por ejemplo, el tema de los símbolos de Felipe II. ¿Cómo es? Porque es que yo realmente... Fabio se da la situación de que Fabio es una persona que dibuja casi sin darse cuenta, ¿no? Sí. Puede estar en un momento cotidiano, ¿no? Qué envidia. En la mesa. No, soy muy de dibujar en las servilletas mientras ceno, es verdad, es una cosa, no lo puedo evitar. Entonces, si a eso le juntamos que devora los libros, pues al final todo lo que va acumulando en la cabeza, ¿no? Y todas las ideas que puede ir cruzando, pues las puede ir plasmando, y al final es como comienza, ¿no? El desarrollo del diseño comienza teniendo una idea, esa idea hay que convertirla en concepto, y luego eso hay que compactarlo y darle una... adaptarlo al medio al que va a ir, que es en este caso una camiseta estampada en un solo tono de color, no solamente un color, sino un solo tono, y eso ya gráficamente pues tiene sus componentes, ¿no? Es como hablamos el otro día Fabio y yo, digo, es que si fuera color sería
con colores, ¿no? Sería más sencillo, pero en un solo color, de veras, pues claro, es mucho más complicado, ¿no? No, pero a mí Pues siempre... no puedes jugar con sombras, ni con transparencias, ni con grados de No, intensidad. pero nos ayuda Todo es mucho con el hecho, forma. a mí particularmente me ayuda mucho el hecho de dibujo desde que soy un tío, El hecho de haberlo hecho en blanco y negro el hecho de siempre, haber dibujado sí. siempre a bolígrafo y siempre en blanco y negro. Entonces, mi visión sobre el papel siempre es en blanco y negro. Eso me ayuda mucho a conceptuar los elementos del diseño, o sea, aglutinarlos y perfilarlos de una manera que para Vanessa luego sea mucho más fácil llevarlo a digital, por así decirlo, ¿no? O sea, intento siempre que las cosas desde el papel, que es donde surgen, sean lo más fácil posible. Es verdad que hay diseños donde me vengo arriba y digo, oiga, que la voy a liar aquí, pero como si no hubiera un mañana, esto va a ser la leche, vamos. Pero ciertamente intento que desde el principio sea fácil de trasladar luego a digital. O sea, es así. Pero vamos, que todo empieza con No es un tanto papel, el un lápiz trasladar a y demás. digital, sino lo que te comentaba, convertirlo gráficamente en algo que sea viable para el medio en el que va a ir, ¿no? Que es la camiseta. Es para hacer un estampado en un solo tono. Es que no me lo puedo ni imaginar. O sea, que si ya me cuentas que lo haces hasta sin querer. Aventura, sí. A mí que yo para una miniatura tal vez me he hecho varios días a ver cómo lo coloco y tengo todo puedo hacer lo que quiera. O sea, No, esto es un jali tremendo y de hecho no te lo vas a ver, pero hasta discutimos y tal. O sea, a Sí, veces me dan nos ganas de lanzarlo por la peleamos, ventana. Digo, sí. pero déjame en paz, A coño. veces tienes que cerrar la puerta y decir hasta mañana, ya, mañana será otro día. mejor. Déjame tranquilo. No, ¿sabes por qué? Porque realmente las ideas son ambiciosas en tanto en cuanto el público que nos recibe siempre es muy entusiasta también. Entonces, carga sobre nosotros el hecho de no defraudar y de siempre intentar superar el diseño anterior. Porque cuando nos han depositado un grado de confianza sumo, o sea, no digo elevado, digo sumo muchas veces, sobre mí ya pesa esa responsabilidad de decir, madre mía, queridos, sí, vamos a hacer la camiseta del Almirante Cervera en Cuba, pero un poquito de paciencia, ¿vale? Claro, está esa presión que carga sobre nuestros hombros de las expectativas que hemos ido creando, ¿no? Y que tienen sobre nosotros, pero luego también está lo de la eterna insatisfacción, ¿no? Yo pinto desde siempre, pero yo soy una eterna insatisfecha. Y bueno, Fabio se ha cargado muchos dibujos suyos también, los destruye y tienes que estar pendiente de, pero esto no lo tires, ¿no? Y lo tienes que rescatar, porque a veces, creativamente hablando, podemos ser nuestros peores enemigos, ¿no? Sí, pero yo creo que eso no es propiamente nuestro, sino de la persona creativa. La persona creativa muchas veces tiene un temperamento difícil para consigo mismo y sus obras, porque sabe que siempre lo puede hacer mejor, siempre va a encontrarle fallos. No ves el momento de soltar el lápiz de tal y a veces no te das cuenta de que ya está bien, Sobre todo lo habías idealizado en tu cabeza, también. Lo tenías en tu cabeza de X forma, lo has ejecutado, no ha salido exactamente como lo habías pensado a tomar por culo, venga. Y a lo mejor sencillamente lo que había en tu cabeza es que no era viable, no era ejecutable. Sí, o a lo mejor es, no sé, como dices tú, lo tienes muy idealizado, pero una vez cuando vas al papel dices, no sé, ya pertenece al mundo real, ya no es tan ideal. Como el meme tan divertido, ¿no? En mi cabeza funcionaba. Exacto, sí, pero vamos, los diseños que habéis publicado recientemente en Twitter, como el de la Armada, bueno, la Gran Armada, no voy a decir Armada Invencible, pues si no me van a quemar en la hoguera. No. Pues realmente está bien dicho, la Invencible está bien dicho, ¿eh? Sí, quiero traer a Pedro Chinchilla de la Armada Invencible para que venga aquí a que nos cuente cómo se llamaba realmente. Ya en la época, y te dirá Pedro, te dirá, si en la época ya se llamaba la Invencible y los españoles nos enorgullecíamos de conocerla así y tal, o sea, es así un poco, realmente, y no hay que verlo como nada peyorativo, insisto, aunque luego los ingleses le hayan podido dar esa pátina burlona y tal, pues de burlona nada, porque ingleses, la guerra la ganó España, amigos. O sea que... Esto es uno de los factores que pasa en el mundo académico. Te enseñan la parte de la Armada Invencible, pero no te cuentan el final. Sí. Vamos a ver. Exacto. Ya no se trata de que se queden en la superficie, no. Han entrado al detalle, pero han entrado al detalle de una parte, de la otra no. Claro. Y si aunque sea pudieran seguir con el tema de la contraarmada inglesa, decís, bueno, ya por lo menos lo hemos compensado. O sea, una cal y una arena. Decís, bueno. Pero no compensan ni la propia contienda, porque realmente te la cuentan como si fuese una victoria inglesa. Realmente los ingleses lo que es arañar, y digo bien, arañar la parte superficial de algunos de los galeones españoles,
Las naves que realmente sufren en el Canal de la Mancha son las que son de ámbito más mediterráneo, que no están preparadas para esas aguas, pero los galeones aguantan las andanadas inglesas, pero vamos, o sea, como me como yo una chuche, ¿me entiendes? O sea, vuelven a España todos, o sea, que no hay problema. Bueno, entonces, esos nuevos diseños que estabais hablando, que querías comentar, ¿qué es lo que se nos viene? Digo, para que la gente vaya preparando las carteras, Sí, porque... sí, por favor, amigos, ir preparando todo el efectivo que Bueno, lo podáis. que se está produciendo, Estamos produciendo ahora mismo, saldrá en septiembre, la camiseta de Hernán Cortés, efectivamente, en un color burdeos apabullante. Y saldrá Lepanto, que también estamos en el año de la efeméride. ¿Cómo no iba a Lepanto salir ni Lepanto? siquiera ha sido publicado, nadie ha visto Nadie ha el visto diseño de Lepanto. Lepanto. Esa que es tan rápido, hay que reservarla ya. Tenemos dos buenos amigos que creo que se puede decir. Jaime Santa Marta, que sí que la conoce. Nuestro mentor la tiene que conocer porque participa mucho en los Y diseños. creo que Guillermo Nicieza también se la soplé yo así de escondidas y tal. A ver, prepárate, amigo, que de la lo que viene. Esas dos salen en septiembre y pretendemos que si conseguimos un buen colchón económico de cara a Navidades, aparte de algún complemento como carteras en piel y demás que estamos ahora mismo queriendo fabricar, salga la camiseta de la Invencible, efectivamente, y veremos a ver si la acompañamos de un diseño que podemos dedicarle al Almirante Cervera, efectivamente, de un diseño que puede ser dedicado al 4 de julio, con esa fusión entre lo norteamericano y lo español, o alguna otra que me saque de la manga, porque realmente hay algún... Claro, si el problema que tenemos muchas veces a la hora de fabricar es que lo hacemos en España y sale caro, pero queremos seguir manteniendo el nivel. Entonces, muchas veces nos vemos coartados en el sentido de es que hay que sacarlo dos diseños en un color, o no sé cuánto. Entonces, claro, Y el tiempo de fabricación, eso era un hándicap para nosotros muy delicado. Claro. Entonces hay diseños que pegan bien en un color y en otro te lo puedes cargar. Entonces hay que valorar ahí muy bien qué sacas y de qué manera, porque si no se puede ir al traste. Pero vamos, tenemos, por ejemplo, eso, o sea, lo que te comento sale sí o sí en septiembre y en Navidades, vamos, seguro. Pero guardados como haces en la manga, y se pueden decir aquí porque se podrán ver el 23 en la presentación que haremos en Tercios Viejos. Tenemos un diseño preparado para Miami y Ponce de León, con una estética súper ochentera, brutal. Vamos, que no parece el Ferrari de Don Johnson, pues porque Dios no quiere, pero podría estar ahí. Tenemos camisetas dedicadas a la embajada Tensho, que fue la primera embajada nipona a San Lorenzo del Escorial. Tremendo documento amigos. Tenemos dedicadas camisetas a Esteban Gómez, que fue el primer español que pisó Nueva York, con permiso de los nativos que ya estaban allí, por supuesto. Tenemos una camiseta dedicada, que me la ha soplado aquí Vanessa. Agarraron los machos, agarraron los machos todo el mundo. Tenemos una dedicada al navío montañés, equiparado al halcón milenario de la Guerra de las Galaxias, o sea que va a ser una camiseta súper cinéfaga o súper cinéfila. De verdad, va a ser espectacular porque hemos fusionado el montañés con el halcón milenario, o sea, imagínate lo que es. Eso quiero verlo, ¿eh? No, y ya, o sea, me da igual, no, es que yo soy parte de Star Trek, que te pires, o sea, va a ser flipante, o sea. Sí, vamos, seguro. Increíble. Tenemos una dedicada también al navío El Glorioso, a la carrera del Glorioso, que como todo el mundo sabe, pues se cargó él solo a 13 ingleses para pasmo británico, que no se lo esperaban. O sí, porque ya sabían cómo se la gastaba la Armada española. Y estas son novedades que podremos presentar ya con cartelas en Tercios Viejos, pero que así a modo de teloneros en este vídeo, pues podemos ir dando la avanzadilla, ¿no? O sea, que tenemos cosas súper seductoras y súper molonas, o sea, eso sí. No, sí, no, para lo que suena, vamos a tener que pedir un préstamo para comprar todo eso, porque... Y nosotros para poder fabricar. Sí, no, bueno, me imagino. Claro. ¿Y cómo ha sido todo ese proceso, ya que hemos adelantado? El trato con los fabricantes, ¿ha sido complicado encontrarlos? Me imagino... Bueno, yo tengo amigos que han tratado también de emprender y se han encontrado todas esas barreras burocráticas, todos esos problemas de... Bueno, todo el tema burocrático me imagino que habrá sido todo un desafío también. Al final, encontrar un fabricante era lo que determinaba cuándo pudiésemos lanzar la campaña de micromecenazgo, porque para poder preparar esa campaña hace falta tener los números ya claros, ¿no? Los números, los tiempos, los parámetros, todos los detalles del producto que realmente estás ofreciendo, ¿no? Todo está ya planificado antes de lanzarla, y encontrar un fabricante que estuviese en España pues casi fue imposible, ¿no? Al final, cada vez que buscabas alguna marca,
La comunicación era bastante ambigua, no sabes realmente dónde fabrican. Hay marcas españolas, pero eso no significa que fabriquen en España. Claro. Entonces, como no te lo dicen claramente, tienes que llamar a muchísimas puertas, profundizar mucho y hasta que no profundizas, pues no lo sabes, salvo que encuentres una que sí que de verdad fabrica en España, entonces sí que lo comunica abiertamente. Claro, como es obvio, pero ¿no? ¿qué pasó? Al final dimos con encontramos un una. taller. Dimos con un fabricante que tenía taller propio y con ellos hicimos la campaña de crowdfunding realmente. Hicimos una criba dificilísima para sacar cuatro diseños, que son los que hemos comentado, Galvez, el segundo y Elcano. Yo quería sacar al principio 8, 9, 16 modelos y me dijeron, anda, chaval, que son 30.000 euros. Y dije, ¿de 30 qué? ¿Sabes? Y al final, pues con ellos subimos, efectivamente, pero costó encontrar un fabricante, efectivamente, y hicimos luego, pues, un viajecito para conocerlo personalmente, que nos mostrara todo lo que hacen, sus productos, hasta qué nivel se podía personalizar. Claro. Y fue la manera en que yo te puedo contar, como te conté antes, que elegimos el patrón, el gramaje, de qué fibra está compuesto, que en este caso es 100% algodón, la técnica de estampación, el ancho del punto, ¿no? Del elástico, absolutamente todo lo podemos elegir. El color Pantone exacto del tejido, el color Pantone exacto de la estampación. Sí, o sea, digamos que es un trabajo desde cero una vez encuentres el fabricante, porque te permite trabajar desde un punto netamente de cero, como digo, ¿no? Como confeccionan. Sí. Claro, no estampan camisetas, estampan la pieza que luego van a confeccionar. Claro. Pero lo difícil fue, insisto, encontrar un fabricante en España, porque el tejido industrial está destartalado. Entonces, muy a nuestro pesar, obviamente. Sí, ojalá, si nos hacemos grandes, ojalá se vuelva a hacer claro. un tejido textil. Y luego, claro, tenemos el problema de que una vez encuentras el fabricante, pues te piden siempre un mínimo de volumen y estas cosas, que te ponen un gasto X o partir de un determinado... o tener una partida presupuestaria destinada al efecto que a lo mejor puedes o no conseguir, porque, oiga, usted en principio pues no sabe de qué manera va a funcionar la campaña y te asustas, ¿no? Y dices, joder, es que si tropezamos ahora ya no salimos, tal. Fueron momentos difíciles. Es que justamente quería que lo contarais, porque muchas veces uno ve la camiseta y dice, ah, mira, qué bien, tal, y parece como que como si ya sois empresarios, ya sois multimillonarios. Y muchas veces estas historias no se conocen. Y es bueno conocerlas para poner no solo en valor el trabajo que hacéis de divulgación, sino también el hecho de decir, el esfuerzo que hay detrás como personas, es decir, tengo que luchar contra viento y marea para conseguir mis objetivos, que en este caso eran muy altos, por el hecho de decir, un fabricante en España con estas condiciones y tal, lo cual os honra realmente y os merecéis una camiseta también, todo tengo que decirlo. Gracias, envíamela cuando puedas. Bueno, el esfuerzo es alto a nivel de pensar económicamente cómo alcanzarlo, pero si ya nos vamos al nivel de carga de trabajo, ¿no? de tareas, porque al final somos 1,5. Yo tengo mi trabajo, ¿no? Y cuando salgo de trabajar, pues en mi tiempo libre pues hago esto. Fabio está al 100%, pero al final queremos hacer tantísimas cosas y no nos da más la vida tampoco, entonces hay esfuerzo en los dos sentidos, ¿no? El económico y el de la carga de trabajo. Sí. O sea, es todo una línea vertical, por así decirlo. Dibujamos, diseñamos, conceptuamos, mandamos a fábrica, nos encargamos de la logística, de todo lo que es luego, bueno, el contacto con el cliente, esa cercanía, esa venta. Es una venta al detalle, nunca mejor dicho. O sea, esto que te dicen siempre cuando trabajas en comercio, de venta al detalle, o sea, planteate que tú eres el cliente también y tal, y ponte en su lugar. O sea, eso lo hago yo realmente para entender también que si hay alguna crítica tengo que asimilarla para poder mejorar, obviamente, ¿no? O sea, que todo ciertamente complejo y un trabajo vasto. Sí, no, yo quería que lo contarais, justamente porque muchas de estas historias no se conocen. Simplemente uno se queda con la fachada del producto, de la empresa y el esfuerzo que hay detrás. Bueno, salir lo que fue la campaña de crowdfunding con Kickstarter fue una auténtica odisea. O sea, fueron 30 días de no dormir, y de llevar unas ojeras ya peores que las de Drácula, en plan Nosferatu ya, sí, ¿sabes? Fabio le echaba muchas horas a eso, de comunicación y de comunicación además interpersonal.
no Sí, sí, solamente sí, sí. a través de tweets para su audiencia, sino de mensajes O privados sea, yo también. sabía que el objetivo era la campaña realmente. Ujú. Y cada venta, o sea, perdón, bueno, cada venta, sí, cada aportación a la campaña era vital. Cada euro contaba. Y es que si a mí me escribían de madrugada desde cualquier punto preguntando tal, yo respondía. Y ni comía, ni cenaba, ni... Bueno, o sea, es una locura, porque nos lo jugábamos todo. O sea, Ujú. yo quizá me lo jugaba más en el sentido de Vanessa, pues, me voy a entender y seguro que me permite decirlo, ella tiene su trabajo y está muy bien valorada en los suyos. Una Ujú. persona que se dedica a la experiencia de usuario y es fantástico. Pero yo me agarraba a esto como, vamos, como un pulpo a la roca primero a la mañana. No tenía Sí. más, no tengo más, realmente. Entonces, si fracasaba, me caía con todo. Me caía con todo. Y sabía que no me lo podía permitir porque era un proyecto en el que antes de la campaña ya habíamos contrastado mediante la reciprocidad del público que esto en Hispanoamérica podía dar lugar a volver a abrazar un concepto como de la hispanidad que estaba roto, resquebrajado y de una manera además muy virulenta, muy triste, muy cruel. Ujú. Entonces, me las apañé para sacar fuerzas de donde fuera y que la campaña saliera. Sí, sí. Te mereces una camiseta. Tengo, Gracias. conozco a uno delegado hispánico que te la puede diseñar, que es muy Que me bueno. mande la de Felipe II. Creo que como ve el concepto va a ser un poco spoiler, igual se rompe la sorpresa. Puede Si la ser, puede ideación ser. la haces tú, Bueno, me va a además, tocar a mí. vamos a contar que bueno, previamente teníamos la intención de salir, de hacer la campaña de mecenazgo con una plataforma española Ujú. que finalmente no se echó para atrás. Claro, es verdad que muchos de nuestros seguidores esperaban que la campaña la lanzáramos con una plataforma española, Mm. como es Ujú. obvio. Sí, sí, que podemos decir Sí. nombre perfectamente, que era Berkami. ¿Y qué ha pasado? Sí, por una cuestión que yo imagino cuál es. Imagino cuál es. Bueno, no nos dijo abiertamente No nos lo cuál dijeron era la abiertamente, cuestión, pero pero no nos encajaba. se notaba que efectivamente es una cuestión ligada al nacionalismo catalán, ¿no? Pero que me chocaba porque con Berkami han salido cosas como el cómic de Lezo y demás, ¿no? De Ángel Sí. Miranda, que son cosas que hombre dices, hombre, pues joder, lo nuestro va un poco en la Y línea alguna también, novela de alguna manera, histórica alguna de novela tercios histórica también, también de sí. los tercios. Y al Entonces, bueno, final lo que nos dijeron era que el tipo de proyecto no les encajaba. Yo pensé, será porque es textil. Yo he encontrado proyectos de sí, sí. camisetas y de Sí. camisetas pensadas para ser groupies. Mm. Tipo, hay un grupo local Sí, que sí, sí, sí. necesita producir su disco y venden camisetas para recaudar fondos para Mm. producir el disco, ¿no? Y eran camisetas de, pues, de grupo y Cuando, digo, madre mía, sí, sí, esto sí. no Ya, encaja. ya. Cuando Berkami nos echó para atrás, sentimos cierto vértigo y dijimos, bueno, siempre nos queda Kickstarter, ¿no? Tuvieron un Kickstarter, detalle muy bonito en Berkami, que fue decírnoslo vía Twitter antes de que empezásemos a preparar todo el sí. trabajo que es armar Mm. la campaña Mm. dentro de la plataforma. ¿Por qué? Porque ya les íbamos haciendo Sí, menciones. les estamos etiquetando. Porque, claro, los seguidores nos preguntaban, ¿y esto cuándo va a salir a la venta? Y nosotros respondíamos, lo vamos a lanzar en Berkami, ¿no? Berkami Sí. ya vio esas menciones y nos escribió un mensajillo. Sí, Con como lo cual, diciendo, mira, nos ahorramos el trabajo, por lo menos. sí, sí, sí. Bueno, por lo menos aviso a tiempo. Que Claro, lo rechazara y quién sabe si llegar tarde al 12 de octubre, que era nuestro era nuestra reto, fecha, salir además, el preparándolo 12 el de 12 de octubre. octubre, sí. Sí, Claro. sí, sí. Entonces, claro, una vez nos fallaba, nos había dejado ya Berkami un poco en la estacada, Kickstarter estaba bien, pero era demasiado gigante en estructura, o sea, era una plataforma claro, de tan vasta que es en aspecto y forma, te acongoja un poco, ¿no? Son muchísimos proyectos los que hay compitiendo y tal. Realmente nunca sabes en tu propio nicho, no sabes qué te vas a encontrar realmente, ¿no? Entonces, bueno, acojonaba un poco. Y luego una vez empezamos, pues muy bien. También es verdad que tuvimos la impagable aportación de Javier Santamarta en ese sentido, que estuvo con nosotros a piñón y yo se lo agradezco de una manera expresamente... Un retweet de la campaña crowdfunding de Javier Santamarta se notaba siempre en nuevos mecenas. Sí, porque había que tener un espaldarazo en el sentido de que, bueno, no deja de ser una campaña cuya medición depende de unos días que tú acotas, en este caso 30, ¿no? Y claro, te entra el nervio porque si no consigues el objetivo, pues es un proyecto en el que lo echas el resto, por así decirlo, y si te caes, no sabes en qué momento puedes retomarlo si lo retomas, ¿no? Claro. Da miedo. No, Pero bueno, reto superado. Y
La verdad que yo no sé si agradecido es la palabra, pero vamos, muy contento, porque la verdad que es que los diseños son buenísimos. A mí, yo soy un fan vuestro ya. Yo, todos los diseños que saquéis, yo los voy a comprar. Incluso el del Cano y el de Santa Trinidad, que está fuera de stock, espero que esté de vuelta. Así puedo completar Pues, mi pues colección. eso es una historia que tenemos ahora mismo. Tengo una lucha personal para hacer crecer el proyecto. Yo siempre estoy soltando la píldora en redes, ¿no? De, joder, pues necesitamos a lo mejor un socio que aporte capital, alguien que se nos asocie, porque realmente, como bien hemos dejado claro a lo largo del vídeo, fabricar como fabricamos y en España sale caro. Entonces, cada vez que se nos pide una reposición, yo entiendo que evidentemente, pues, oye, el Trinidad es un hit, mola tenerlo y tal, y Ujú. el Cano igual, ¿no? Y Felipe II, ya lo digo, quedan 2 unidades y de Galvez también, y se pedirán en breve. De Lezo queda De una. Lezo queda una unidad también. O sea, en cuanto se agote la de Lezo, ¿pero vais a reponer? Sí, pero para ello necesitamos también gente que nos ayude. Ujú. Eh, claro, yo no entiendo tampoco mucho de números y de Ninguno de los dos. Se fiscalidades. nos junta Entonces, también esta circunstancia. claro, Los dos claro. somos muy Por creativos. favor, aprovechamos el vídeo. Si Si hay algún alguien, economista en la sala, amigos economistas, abogados, fiscales, bueno, que bueno, entienden de derecho expertos fiscal y demás, defensores. que subinspectores de Hacienda, hola Rafa, ¿qué tal? Uniros al proyecto, porque realmente son cosas que podemos hacer con... Tampoco hace falta un gran capital, pero necesitamos ayuda, evidentemente, no solamente para Sobre crecer. todo la inteligencia de Sí, usar bien lo que claro, claro, claro. los Ujú. fondos que sí Exacto. tengamos. Si no se trata de aportar por aportar, sino de saber utilizar cada euro para poder invertirlo debidamente. O sea, ese es el tema, ¿no? Claro. Para poder sacar nuevos proyectos, para poder sacar nuevas ramas Ujú. a este árbol del legado hispánico y para reponer las que ya se han gastado, ¿no? O sea, en ese sentido. O sea, es, Sí, es ayuda. ya sabéis, hay alguien ahí entre la audiencia que quiera poder colaborar. Lo podéis encontrar en Twitter, que Fabio contesta súper rápido, muy El accesible. momento, el Sí, momento, sí, sí. sí, sí, sí. Así que podéis contactar con ellos vía Twitter o también en la página web. Creo que tienen la formación de Exacto, contacto. sí, sí, sí. Sí, con el Legadohispánico.es. correo de la y demás. O sea, Que vamos, ese, lo ese voy a es el dejar todo en la momento. descripción para que podáis contactar con ellos cuanto antes. Gracias. No, no, hombre, no, gracias a ustedes, porque es que la verdad, en serio, que hacéis un estupendo trabajo. O sea, es por eso también los he querido invitar, porque me pareció muy creativo, muy curioso, porque a mí, por ejemplo, cuando llegó mi caso, decir, me pasó lo mismo que a ustedes, de empezar a descubrir la historia española, te enamoras de ella Mm. y dices, ¿qué hago ahora? Quiero aportar algo, porque justamente mucha gente no lo conoce. Y yo dije, "Bueno, un canal de YouTube y ya está. Pero el hecho de decir, no, yo voy a coger la historia de España, voy a plasmarla, cierto, en una camiseta, a mí me pareció totalmente admirable, porque es sintetizar muchísimo en una imagen. Claro, de hecho, cuando presentamos el crowdfunding, eh, por ejemplo, la de Galvez, por lo que simboliza Galvez, por su famosa gesta de, aquí estoy yo y los demás que me sigan, ¿no? Que ya me adelanto yo con el Galvez y voy abriendo camino y tal, ¿no? La famosa cita de con este y tal. Pues desde Estados Unidos, la verdad es que fue una sorpresa en el sentido de, pero ¿quién hace esto y cómo se puede conseguir, ¿no? De hecho, Teresa Valcárcel, que es una divulgadora que allí mueve montañas a golpe La de fe, artífice de que el retrato de Bernardo de Galvez esté en el Capitolio de efectivamente. Washington, nada menos. Ella es Pues la que lo ha conseguido. ella nos llamó muy interesada y tal, porque evidentemente ella es el motor de muchas asociaciones que son allí, pues, recreacionistas de primer orden y gente que se preocupa mucho de elevar el legado hispánico, nunca mejor dicho, a una categoría en donde desde las más altas instancias se tomen en cuenta que hoy Estados Unidos es lo que es, no por el peso anglosajón, sino porque España prácticamente diseña a golpe de trace compás lo que hoy vemos como la realidad estadounidense. O sea, es así. O sea, Sí, sí, el sí. aporte anglosajón realmente es notorio, ¿de acuerdo? Pero es algo muy reciente y cuando empiezas a equilibrar la balanza con el peso de la hispanidad allí, te das cuenta de que, bueno, nosotros allí tenemos mucho que decir, muchísimo. Y la famosa independencia, aunque vaya un poco de rebote, porque vamos a aprovechar para decirlo, a Galvez le importaba un huevo lo que hiciese la colonias. Él lo que quería recuperar era lo que era el territorio español allí, recuperar la Florida y Exacto. poner un poco de orden en lo que era el virreinato de Nueva España. ¿Que ya se independiza esta gente? Pues bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Un poco de rebote.
Y molestar un poco a los Sí, ingleses. molestarles un poquito. Eso Claro. siempre, eso siempre. Claro, eso siempre. Nunca está de más. Pero bueno, que a efectos al final, la figura de Gálvez, como la de Junípero Serra o como la de Gardoqui o muchísimos otros españoles que estaban allí en ese momento crucial de la independencia de las 7 colonias, tienen un peso capital a la hora de estructurar lo que la primera constitución que conocemos, ¿no? Luego vendrá la francesa y la española. La española bebe mucho más de la norteamericana que de la francesa, por cierto. O sea, esto es ¿La importante. norteamericana bebía de la pepa o recuerdo yo mal? No, la norteamericana. Vale. Y la pepa bebe mucho más de la norteamericana que de la francesa. Esto es notable pues, tenerlo en consideración. Entonces, Sí, claro, sí. si nosotros, por ejemplo, ahora mismo queremos llevarla de Gálvez a Estados Unidos, pues bueno, necesitamos, por ejemplo, tener una estructura que nos permita fabricar un gran volumen allí, a lo mejor no al precio que tenemos aquí en España, porque se puede fabricar de otra manera, se puede tener una logística, pero necesitamos... El mercado ya es diferente. Eso es, el mercado es diferente. No conocemos la realidad allí. A ver, que me tengo que ir 2 semanas a controlar un poco el precal a Miami, no pasa nada, me voy allí, no pasa nada. Qué pena. Pero necesitamos gente que nos eche un cable en el sentido de oye, me gusta la idea, apuesto por vosotros, en qué puedo serviros y vamos a por todas. Y vamos a inundar Estados Unidos de lo que es el peso hispano allí, que ya toca, ¿no? Sí. No, totalmente de acuerdo. Y espero que lo consigáis, porque en el fondo es como bien tú dices. Si es que el peso de la hispanidad en Estados Unidos es mucho más fuerte de lo que la gente realmente cree. Sí, completamente. A veces de lo que están dispuestos a aceptar, ¿no? Viendo episodios como lo del cambio del escudo de, por ejemplo, San Diego, ¿no? Sí, Sí, que dijo, exacto. tenemos que encontrar la manera de llenar San Diego de camisetas. Claro. Pero bueno, al final no perdamos el rumbo. Es bastante tentador, ¿no? Viendo las noticias diarias, ¿no? En los medios, de decir, pues ahora vamos a hacer esto. No. Vanessa lo ha dicho muy bien, o sea, apuntaba ya lo de San Diego. San Diego tiene una lucha intestina consigo mismo, igual que los mexicanos, porque San Diego tiene un peso neto español. O sea, es así. Entonces, claro, desligarse de esa herencia es harto compleja, porque vives de ello, está en tu ser. Y en la manera de entender. Claro, vamos a ver que en el coche patrulla de la Policía de Los Ángeles pone para proteger y servir, y está el castillo de Castilla y León en el escudo. O sea, es que está en todas partes. O sea, realmente... Vamos a ver, nosotros, lo digo ahora... El Castillo y el León. El Castillo y el León, sí. Yo lo digo ahora. En mi intención estaba sacar una camiseta dedicada a Santa Mónica. Porque, como bien he dicho, soy muy cinéfilo y tengo en mi mente todos los 80, pero grabados a fuego. Los Vigilantes de la Playa. Claro. Y claro, Los Vigilantes de la Playa, una mítica serie que ¿quién no ha visto en algún momento Los Vigilantes de la Playa, ¿no? O sea, ya al margen de que lo vieras por la cabecera o porque te gustaba la serie, me da igual. Bueno, la música de entrada era limonera, ¿vale? Pero el caso es que, Santa Mónica no es que suene muy inglés, por cierto. Ya. Era español. Entonces, claro, todo ese paso marítimo, esa playa, eso es español, y a ti te están metiendo series constantemente y tú dices, joder, pero si es que todo esto tiene un legado hispánico, hay que reflotarlo, ¿no? Hay que traerlo a colación y que la gente lo conozca. Sí. A veces es desidia y a veces, bueno, hay cosas que yo podría pensar que se ocultan. O a veces, comentando en algún, por ejemplo, la jornada de Leyenda Negra, ¿no? Siempre hay alguna mesa de debate que va sobre historia y cine o algo así, ¿no? Y yo me acuerdo de que, viendo la serie de Sexo Nueva York, yo la primera vez que la vi doblada al español, ¿no? Pero una vez me dio por verla en versión original. Y en versión original me di cuenta de que en una escena se decía: Miranda, uno de los personajes, ha pasado este fin de semana en la cama con Felipe II, ¿vale? Con Felipe de España. En la escena se veía a Miranda en un puesto de libros antiguos, ¿no? Comprando libros, y lo que quería decir es que se había pasado el fin de semana leyendo la biografía de Henry Cayman, de Felipe de España, ¿no? Bueno, pues en el doblaje en español, Miranda se ha pasado el fin de semana leyendo biografías. Y ya está. En español. Digo, madre mía, es que están ofuscando ya detalles. Sí, como si no, serie una vuelta más. Sí. Una serie que, vamos, se ha recorrido todos los países del globo, ¿no? Con una repercusión enorme, y están ocultando a los españoles que en otros lugares del mundo
están hablando de que Miranda lee a Felipe II, lee Pues, sobre Felipe II. sí, y ¿Sabes? podríamos decir que Felipe II sale en Sexo de Nueva York, que es una serie mítica de Estados Unidos, por Sí, lo sí, menos. sí, Aunque sea de completamente. refilón, pero ha salido por ahí. Ha Sí, sí, salido, sí, sí. claro. Y De refilón sale también, y vuelvo con lo mismo, pero en la saga de 007, si contamos desde las primeras de Sean Connery hasta las últimas de Daniel Craig, se habla también de, bueno, no es que se hable de Felipe II, insisto, toda la saga se basa en el sistema de espionaje de Felipe II, pero se habla de los Reyes Católicos, se habla de la Armada Invencible, se habla, bueno, todo está lleno de topónimos españoles por todas partes, o sea, eh, cuando ves el cine anglosajón que tienes asimilado desde pequeño y lo desgranas un poquito con ánimo de exprimir, ujú, a ver qué cosas cuentan, tal, te das cuenta de que realmente somos nosotros los que no hacemos muchas veces caso. O sea, ellos nos lo ponen a veces así en bandeja de plata y eres tú Mm. el que no te lo terminas de creer. Aquí como español Es dices tú, como, venga, ah, hombre, ¿me por lo favor, dices ¿sabes? a mí? Sí, 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 que muchas veces nosotros somos los propios propagadores de la leyenda negra, claro, los propios claro, claro. españoles. Sí, sí, sí. Que Bueno, las cosas buenas no nos claro, las creamos al siquiera. final, Exacto, lo que sí. decía el otro día, en la radio lo decía el otro día, ¿no? Hola Elia Rodríguez, ¿qué tal? ¿no? Eh, yo, Un yo, besito. yo decía, bueno, el propagador por antonomasia de la leyenda negra fue Antonio Pérez, el secretario Exacto. plenipotenciario o universal de Felipe Sí, sí, II. sí. Muy por encima de Guillermo de Orange, y muy por encima de la propaganda de Isabel en Inglaterra y demás. Y muy por encima de las operetas románticas del 19 y del 20. O sea, el propagador por antonomasia de la leyenda negra es un español, y es Antonio Pérez. O sea, que Ujú. la leyenda negra parte sobre todo de aquí. Sí, sí, Pero hay sí, que sí. tenerlo claro, ¿no? Sí, 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 a veces somos nuestros propios enemigos en eso, es Por como dices supuesto. tú. Sí, sí. Propagas lo malo, que decir, bueno, nadie se salva de cometer errores o de cometer barbaridades, como habíamos dicho, ¿no? De los ojos de hoy en día, del contexto de hoy en día, y muchas veces pasa justamente que no te crees lo bueno que ha hecho España Exacto, por el mundo, que ha exacto. dejado pequeñas semillas o grandes acontecimientos, como el descubrimiento de América, que marcaron época, cambiaron el Bueno, rumbo de la historia. Sí, sí. Las leyes de Burgos, sí, Leyes la de sí, sí, Burgos. sí, controversia de sí, sí. Valladolid, Exacto, exacto. la jornada laboral de 8 horas para Que, las hijas de Felipe II. sí, sí, que eso nadie lo conoce. Yo, por ejemplo, tampoco lo conocí hasta recientemente. Que Mm. dices, estas cosas, ¿por qué te las esconden? Y decís, son curiosas. Sí, Hay sí. una biblioteca online que todo el mundo puede consultar donde se puede encontrar ese documento de la jornada laboral de... Sí, Sí, es un poco de y se ve por el rey. De todas maneras, es mucho no más recuerdo fácil el nombre, pero siempre, bueno, si quieres es, luego nos escribimos y te lo es envío. mucho más fácil siempre como tener esa adscripción a lo malo, ¿no? Porque genera morbo. Es mucho más fácil hablar de que Colón trajo esclavos que decir que Isabel abolió la esclavitud entre los nativos, por ejemplo. Ujú, O fijarse, yo qué sé, en que eso, ujú. es que Colón trajo esclavos y tal. Bueno, pero fíjate en el carácter emprendedor de la empresa de Colón, que es descomunal, O ¿no? con la Inquisición, O con la también, esa Inquisición. es otra. Claro, Bueno, esa es la otra. la Inquisición española, siento si esto molesta, pero ha sido uno de los tribunales más garantistas de la historia jurídica a nivel occidental. Pero vamos, esto lo digo sin ambajes. O sea, cualquier persona que sea abogado, que sea juez y que tenga un mínimo de objetividad y de mucho trabajo, lo va a decir. O sea, la Santa Inquisición era un tribunal muy garantista. Y de hecho, en la época era muy normal que la gente quisiera ser juzgado por el Tribunal de la Santa Inquisición y no por el Tribunal Civil, porque lo más normal es que acabases o colgado de tal bueno, En la plaza. Sí, 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 sí. o apedreado, literalmente. O sea, estas imágenes que vemos así en plan gracieta, en plan la vida de Brian y tal, sí. O sea, todo el mundo ahí, venga con las piedras y tal. Pues sí, eso lo hacía el Tribunal Civil, no la Santa Inquisición. No, no, o sea, Exacto. Sí, sí, sí. hay que tenerlo muy en cuenta, sí. Sí, sí, sí. Y ahora que hablamos de, bueno, la leyenda negra, un poco por hilar, me has comentado un poco la recepción de Bernardo de Galvez en Estados Unidos Sí. y en Hispanoamérica, ¿cómo ha sido la recepción del proyecto? ¿Se ha llegado feedback desde allí? Mm. Pues mayor que en Estados Unidos, yo creo. ¿Sí? Inclusive Sí, mayor, sí, diría que mayor, sí, sí. sí. México, Guatemala, Argentina. Sí. Especialmente de México Mm. y diría también que Colombia y Perú. Colombia y Perú también. Mm. Y bueno, estamos pendientes de tener una entrevista con Patricio Lons, que se hizo eco del proyecto recientemente. Pasa que, bueno, por una serie además está operado recientemente de columna y demás, y está por ahí convaleciente. Deseamos Pero que se recupere bien. sí, pero en Hispanoamérica en general el entusiasmo por el proyecto ha sido
bastante sonoro y por nuestra parte pues muy agradecidos. No tenemos tampoco nadie que lo haya visto con ojos negros legendarios en el sentido de, joder, qué pesados, qué fachas, qué tal. No, no, para nada. Es verdad que quizá cuando se presentó Cortés, algún profesor de instituto dijo, joder, qué vergüenza, que no sé cuánto, pues, pero bueno, es uno entre un millón. Alguien dijo algo, pero tampoco creemos que se sostenga mucho, porque al final las camisetas o sea, no las camisetas, los diseños cuyos conceptos desarrollamos, ¿no? Al final engloban unas ideas que siempre pretenden mostrar a los actores que estaban en ese momento, ¿no? En esa hazaña. Por igual, sí. De hecho, como Vanessa lo no es un tributo a Hernán Cortés, ni siquiera la camiseta, ¿no? Bueno, el diseño ya es conocido. Es un tributo a la gesta de Cortés, obviamente, pero sí que es verdad que... Pero no a la persona, tampoco. Sí, yo creo que sí, lo que pasa pero que... la representación gráfica. La representación gráfica, evidentemente... Que no es personalista tampoco el diseño. Eso sí, evidentemente, vale. Ahí lo ha presentado muy bien Vanessa. No es un diseño personalista en el sentido de que no aparece Cortés en primer plano diciendo, madre mía, no. No aparece. Es un diseño en el que, primeramente, bueno, está su espada como símbolo cortesiano, y está la serpiente emplumada, Quetzalcóatl, y está el templo mayor de Tenochtitlán, y en fin, hay una serie de elementos. Está el águila de Carlos V, está la cadena que une los diferentes elementos y que está en el escudo familiar otorgado a y está Cortés. Muy importante la cruz constantina. Está la cruz constantina, porque cuando llegan a Tenochtitlán se enarbola la cruz de Constantino, la famosa para la cita con este símbolo vencerás, ¿no? Del Imperio Romano y tal. Entonces, claro, aglutinamos una serie de elementos que ni mucho menos hacen solamente tributo a Cortés, sino que ponen de manifiesto la importancia de qué se encontró allí, cómo iba Cortés, con qué aliados y todo el medio y el contexto nativo, por así decirlo, primigenio, en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Sí. Claro, por eso decía Vanessa, no encontramos mucho fundamento en la crítica, y es verdad. Claro, pero lo interpretaban como un tributo a Cortés. Exacto. Vale. Es dedicada a la gesta cortesiana en toda su amplitud, no a Cortés en el sentido personalista de llega aquí a golpe de espada y se carga todo, que no fue así, eso va a empezar. Realmente la conquista de México la hace Cortés como cabeza visible, pero quien se curra la conquista son los pueblos que están oprimidos por los aztecas, por Tenochtitlán en este caso. Todo es así, o sea, entonces hay que entenderlo. Y a Pizarro 3/4 partes de lo mismo. Pizarro llega al Perú y se encuentra una guerra civil en toda regla. Hace que esa guerra civil juegue a su favor. Sí, vamos, que fue un acto de mucha diplomacia, no se va a negar que hubo un conflicto bélico que se mató, pero que fue muchísimo más el mérito de la pluma en esa conquista que de la espada. O igual fueron uno de esos bandos los que hicieron que la llegada de Pizarro fuera a su favor. Claro, también, o sea, claro. Cuando llegas a... bueno, inclusive hay anécdotas buenísimas de españoles que llegaron muchas veces a Filipinas. Vamos a ver, Filipinas es un archipiélago de más de 7.000 islas. Esto hay que dejarlo claro, porque la gente piensa que Filipinas es como las Canarias y tal. No, un archipiélago de 7.000 islas. Entonces, claro, hubo anécdotas de españoles que se fueron allí a comerciar y tal, y se enrolaron en un bando, jugaron a favor de ese bando en una guerra civil entre tribus y tal, les salió bien, se forraron, volvieron a México. O sea, realmente hay que ponerse, insisto, en los ojos de entonces, ¿no? De una aventura en mayúsculas, de llegar a una tierra ignota y de a ver qué te encuentras y con quién vas y cómo te desenvuelves allí. O sea, esto es Indiana Jones en estado puro. O sea, es que es así. No. Uno cuando, como dices tú, te pones en la piel de esa gente, dices, hay que ponerse en esa piel, hay que ser muy, muy valiente. Claro. Y tenerlos bien puestos, dicho mal, y pronto. O sea, porque si no, no lo haces. No lo haces. Claro, y hay que tener en cuenta que el soldado español de la época llegaba a América con un concepto muy, muy grandilocuente de sí mismo, en el sentido de que España en ese momento era también una renacentista, había una cultura excelsa en muchísimos aspectos, estamos hablando de la época de los Reyes Católicos, estamos hablando de la época de Carlos, el imperio está creciendo a un nivel estratosférico por toda Europa, también desde el punto de vista bélico estás asimilando en tu persona generaciones que han combatido en la Reconquista,
eso hay que tenerlo en cuenta, o sea... Sí, por ejemplo, el padre de Hernán claro, Cortés, Martín Cortés, claro, Martín que está en la Cortés, toma de Granada. por supuesto, y Claro. otra serie de somos conquistadores, claro, sus padres, sus abuelos, tal, venían de ganarse el pan combatiendo a los musulmanes en la península y fuera de, o sea que, claro, Sí, 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 fíjate sí. Y yo tengo una pregunta, es una camiseta que yo espero. sí, Yo es que soy muy fan de Isabel la Católica. ¿Para Bueno, cuándo la camiseta de claro, Isabel la Católica? Porque yo creo que claro. esa es el personaje de la hispanidad, es como la sí, madre de todos. Mm. es un Pues reto de diseño Sí, importante. No sí, te sí, creas sí, que porque ese, no lo hemos intentado. sí, si porque yo tenemos encontré, intentando como la media Cervera, ahí al mismo nivel, sí, porque es que la verdad, yo lo he pensado viendo las camisetas y bueno, preparándome un poco las preguntas, lo he pensado de decir, ciertos, no, no voy a decir que es fácil porque es complicado los diseños, pero es que Isabel la Católica es como, no decir, donde empezó todo, pero es como la que dio el empujón a la hispanidad y fue la que financió el proyecto de Colón y todo lo que vino después. pues ciertamente es una camiseta que, como bien digo, se nos ha venido pidiendo desde que comenzamos. Y no tenemos prisa por hacerla porque, como bien ha apuntado Vanessa, es un reto de diseño. Sí, Esto no quiere decir que las que tenemos no supongan un reto. Eh, Pero nos ha venido la idea antes. claro, y a lo mejor es verdad que en función del imaginario cinematográfico o literario que yo trabajo, hay cuestiones que a priori pueden parecer muy difíciles, pero las puedo trabajar mejor, porque tengo muchas más referencias en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Por el cine, por lo que lees, por lo que escuchas, ese tipo de cosas, ¿no? Pero Isabel la Católica como tal tiene que ser un diseño muy respetuoso y objetivo con lo que representa. Entonces, hay que trabajarlo pormenorizadamente y sin prisa para no caer sí, sí. en cuestiones o en aspectos un poco gruesos, por así decirlo. Pero lo haremos, que duda cabe. O sea, Sí, pues tendremos paciencia para esperarlo porque ya te digo, yo creo que es... Yo entiendo lo que quieres decir porque es que cómo conceptualizas todo lo que supone claro, Isabel efectivamente. para la historia de España. Es que es ciertamente difícil, sí, sí, es ciertamente difícil. Me lo puedo imaginar. Bueno, ya no quiero robar más tiempo y antes de cerrar, el 23 de julio en la librería Tercios Viejos. Eso es, Eso eso es. es. Ahí vais a hacer una gran presentación, por lo que has comentado Vamos en a hacer Twitter. una presentación, vamos a contar un poco lo que hemos venido contando hoy, ¿no? Ujú. Nuestros orígenes, nuestra gestación de legado hispánico como tal, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y sobre todo pues también los productos que queremos sacar o vamos a intentar sacar a medio plazo, ¿no? Queremos también sacar las sudaderas con los escudos universitarios, eso va a molar bastante. Tenemos también pensado recetarios de cocina del siglo de oro, en fin, cosas súper chulas, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Y además son cosas que, insisto, con las que uno vive en su día a día, pero que no termina de pensar en ello, ¿no? Y siempre digo lo mismo, ¿no? Pero hostia, algo tan aparentemente gallego como el pulpo a feira no es gallego, es extremeño. Y el gazpacho es de la Luisiana. Entonces, todas estas cosas, pues merece la pena tenerlas por escrito, o ya veremos en qué soporte, ¿no? Pero por escrito, Sí, O que, que la gente o que lo se conozca. cuelen en nuestra cotidianidad, Sí, como las sí, sí, camisetas, sí, sí, sí. exacto. de que eso es así. Sí, sí, Entonces, que la historia, aquella historia que parece tan lejana, llega a nuestros días, es las raíces de lo que hoy somos, claro. eso es, Mm. eso es. Y la comida une mucho, ¿eh? O sea, eso Ah, bueno, eso, por adelante. Y En ahí este tiene, país, sobre claro, todo, claro. sí. Y ahí sí, tiene sí, mucho sí. que decir, ahí tiene muchísimo que decir el Galeón de Manila. El Galeón de Manila tiene muchísima culpa de lo que hoy conocemos como cocina fusión. Pero ¿qué cocina fusión ni qué leches, hombre? Si eso ya es más antiguo que... Por Dios. Desde el siglo XVI, claro, ten en cuenta que el Galeón de Manila, en principio, viene eh, de la especiería. El cano, cuando regresa a España, la no victoria es todo un éxito porque viene a reventar de especias en la bodega, ¿no? Ujú. Pero luego los consiguientes galeones, cuando Urdaneta ya consigue establecer la ruta del Pacífico y tal, eh, con la corriente de Kuroshige y toda esta historia, los primeros galeones de Manila vienen, efectivamente, sí, con mucha mercadería, no solamente de Filipinas, sino de Japón, de China, bueno, de Tailandia, incluso de Persia, fíjate. Pero antes que toda esa mercadería, por así decirlo, física, o sea, lo que son paños, telas, objetos y demás, sobre todo ingredientes para cocinar. Sí, sí, sí. Entonces, sí, aparte es que justamente iban a buscar eso, iban a buscar Correcto, las especialidades, correcto. claro, claro, claro. Bueno, pues Era lo que le apuesta, sí. sí, pues
recuerdo, 23 de julio, librería Tercios Viejos, no os lo perdáis. Yo intentaré ir, yo a ver si puedo ir, Hombre, por favor. porque no estoy en Madrid, así que intentaré viajar hasta allí para poder presentarme Mm. y para poder, aunque sea, saludaros y conocerlos físicamente después de Bueno, pues esto. Será un gusto. nos haría nos haría ilusión Sí. porque además sabemos que es un mes difícil. Julio es un mes así aparentemente como raruno para las presentaciones. Y dices, hostia, está toda la gente ahí, media España en Cádiz, la otra mitad en Benidorm y los cuatro de siempre ahí en el norte. Ahí, yo es que soy más de aquí. Pero sí, al final intentaremos que el entusiasmo del proyecto pueda hacer que se cope un poco la presentación y que los amigos que vengáis o procuréis venir, pues os sintáis cómodos y que cosas que hoy nos han dicho se reserven así a modo de gran sorpresa para el 23, ¿no? Genial, genial. Pues esperemos que todos los que estén viendo este vídeo vayan por lo menos para llenar la librería y que bueno, que la gente se tenga que quedar a la calle de toda la gente que vaya. Esperemos, os Bueno, deseo lo mejor. si eso pasa en Tercio, nos hacen socios de la librería. Lo tengo yo seguro, lo tengo seguro. Bueno, pues perfecto, no quiero robaros más tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas por venir. gracias. Sí. Y os deseo lo mejor, no solo para el 23 de julio, sino para el futuro y que consigáis encontrar el inversor y toda la gente que pueda echar un cable. De momento me auguro a mí mismo que vamos a seguir caminando en solitario durante unos meses más, Sí. pero seguro que a medio plazo alguien viene, se une y dice, a ver chicos, venga, vamos con todo, que esto hay que moverlo y hay que hacerlo crecer. Sobre todo, insisto, o sea, Legado Hispánico se hará gigante en el momento en el que toda la gente que nos quiere comprar desde Hispanoamérica y desde Estados Unidos lo puede hacer sorteando el tiempo de espera, las aduanas y demás. O sea, porque aquí en España no es problema realmente. De hecho, si la cosa continúa como lo estamos haciendo, refinanciando nosotros un poco a través del colchón que vamos generando, podemos ir tirando, ¿no? Pero Legado Hispánico crecerá cuando estemos asentados en lo que verdaderamente fue España con mayúsculas, que era América. Entonces, es lo que queremos, ¿no? Pues la mejor de las suertes y que lo podáis romper esa barrera porque vuestro proyecto, vamos, a mi entender, a nivel personal, vale la pena y hacéis una gran labor difundiendo la historia de una manera totalmente distinta, no ya con libros, no con vídeos, sino con una camiseta que, como os he dicho antes, la gente sale a la calle con ella. O sea, y la promocionáis, cada persona que se la ponga está haciendo publicidad de la historia de España y conseguís eso. La verdad que es que llegue a cada rinconcito de lo que antiguamente fue el Imperio Español. Eso es. Pues un auténtico placer, pues. Igualmente. Gracias, Muchísimas Adrián. gracias. Muchísimas gracias a Gracias. vosotros. Hasta luego. Hasta luego.